Hermanos, el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana es la soberanía de Dios y el sufrimiento. La soberanía de Dios y el sufrimiento. Y estaremos tratando la pregunta siguiente: ¿por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno y soberano? ¿Por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno y soberano? Y para esto vamos a estar utilizando escrituras de la palabra de Dios, algunas escrituras selectas que nos van a poder ayudar a entender este tema. Recientemente, el día 20 de diciembre del presente año, ocurrió una gran tragedia en un pequeño pueblo llamado Newtown, en el estado de Connecticut, donde ocurrió una masacre, según las noticias, cometida por un joven de 21 años de edad en una escuela primaria donde murieron 20 niños que fueron asesinados y 6 adultos. Y sin lugar a duda, hermanos, esto ha sido una gran tragedia causada por el pecado y Satanás, quienes controlaron a este hombre, a este joven. Y cada una de las personas que fue afectado por este pecado, por esta tragedia, sin lugar a duda que están sufriendo tanto. Y posiblemente en ellos nazca la pregunta que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana, que es: ¿por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno y soberano? Cuando estas cosas ocurren, esta es la pregunta que la mayoría de las personas nos hacemos. Y la palabra del Señor tiene respuesta en alguna parte de la pregunta, no en todo. Hay partes de la Escritura que no nos han sido reveladas, que no nos dice el Señor el por qué, pero hay partes en la Escritura que nos revelan tanto acerca de este asunto, de la soberanía de Dios y del sufrimiento. Otra pregunta que la gente se hace es: ¿por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno y soberano? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué pasan tragedias? ¿Por qué pasan catástrofes naturales? ¿Por qué pasan que hombres como este que estuvo en este fin de semana haya asesinado, en esta semana pasada, haya asesinado a tantos niños? ¿Por qué mueren personas en accidentes automovilísticos trágicamente? ¿Por qué? Si es que Dios verdaderamente está sobre control en todas las cosas que ocurren en el universo. Si Dios, su mano, controla cada uno de los aspectos de las cosas que ocurren en esta tierra. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué acaso Dios no es bueno? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? ¿Qué acaso si Dios es bueno, por qué permite que hombres asesinos vengan y hagan este tipo de masacres? Y cada una de estas preguntas son preguntas válidas hasta cierto punto que nosotros nos podemos hacer. Ahora, las preguntas que nosotros estaremos tratando para tratar de entender este tema, lo que nosotros vamos a hacer es ir a la Escritura y buscar en la palabra de Dios qué es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué es cómo la palabra de Dios nos da una respuesta definitiva a este asunto, o si no, no la da? ¿Está Dios en control del universo? ¿Cuál es la razón de todo este mal que provoca el sufrimiento? ¿De dónde viene? ¿Quién lo provoca? ¿Lo puede Dios evitar? Son preguntas que nos debemos de hacer. ¿Y cómo debemos de responder ante el sufrimiento? Cada una de estas preguntas tiene una respuesta en la palabra de Dios, y el propósito que tenemos en esta mañana es buscar esa respuesta a las preguntas a través de la palabra. En primer lugar, quisiera hacer una aclaración antes de entrar directamente al tema. Primeramente, quisiera aclarar que no pretendo resolver este conflicto que se encuentra en esta pregunta, que el ser humano tiene por tantos siglos. Ni tampoco creo que puedo resolver el dilema que se encuentra en la pregunta: si Dios verdaderamente es soberano y controla cada uno de los eventos que pasan en el universo, y Dios es bueno, ¿cómo se relaciona entre los actos de maldad con la bondad de Dios? No pretendo dar respuesta porque yo no la tengo. Y hay partes en la Escritura que no nos dan respuesta específica a este punto. Sin embargo, donde quiero hacer énfasis es en lo que la Escritura nos da claridad, lo que la palabra de Dios afirma respecto al tema, y sencillamente creerlo e invitarlos a ustedes a que crean lo que la Escritura dice
sin contender con Dios en las cosas que nosotros no entendemos. En primer lugar, la Biblia no nos dice por qué Dios, siendo soberano, es decir, que tiene el control del universo y es Señor y es dueño y hace y ordena todo lo que Él quiere, ¿por qué ocurren estas cosas? En segundo lugar, la Biblia también nos dice que la maldad existe por cuanto vivimos en un mundo que está bajo el pecado, que está caído, como la Escritura nos dice, que está contaminado por el pecado, por la maldad que provoca las catástrofes naturales, que provoca las enfermedades físicas, la muerte, y esto es lo que produce el sufrimiento. En tercer lugar, la Biblia nos dice cómo debemos de responder al sufrimiento, y eso sí lo podemos entender cada uno de nosotros con mucha claridad, y así debemos de responder a él. Creo que si podemos, hermanos, entender cada uno de estos 3 puntos que ya he mencionado anteriormente, podemos tener una respuesta bíblica a la pregunta que nosotros nos hacemos y que nos hemos planteado. Entonces, vamos a ver el primero. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es soberano. Dios es soberano. Eso lo afirma la Biblia y nosotros no lo podemos negar. Aunque haya cosas que ocurran y que aparentemente contradigan la enseñanza de la palabra de Dios de que Dios es soberano, nosotros no por un evento o por alguna cosa podemos contradecir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con esto de que Dios es soberano? Significa que por cuanto Dios es el dueño y Señor del universo, lo tiene todo bajo su control. Bajo su control. Y aquí es donde viene el conflicto. Pablo dice en Efesios, si ustedes quieren ir conmigo, en Efesios capítulo 1, texto 11, hay una frase ahí en el texto que dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol Pablo afirma que todas las cosas Dios las hace conforme al designio de su voluntad. Y esto es lo que nosotros debemos de afirmar en esta mañana. La Biblia nos dice y nos muestra a Dios como el soberano. Así dice la Escritura, dice, Dios es el soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios, en primer lugar, ordena todas las cosas. Note lo que acabo de decir, no dije que Dios las hace, porque Dios no es el autor del pecado. Dios no hace nada malo. Sin embargo, Dios ordena todas las cosas. Dios ordenó el mal desde la eternidad. Dios ordenó cada una de las cosas. Y cuando hablamos de que Dios ordena, también queremos decir que Él es el que ejerce dominio por cuanto posee toda autoridad suprema sobre la creación. Todo lo que Dios quiere hacer, Dios lo hace y no hay nadie quien se lo pueda impedir. Esto es lo que la Biblia afirma, lo que la palabra de Dios nos dice, y esto es lo que nosotros vamos a estar buscando poder el entender. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo número 6, el texto número 15, 1 de Timoteo 6:15, nos dice que la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí el apóstol Pablo describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano. La palabra bienaventurado significa dichoso. Dios es sumamente dichoso. No hay un momento, hermanos, en el que Dios esté triste. Dios no puede estar triste. No hay un momento en el que Dios se entristezca de tal manera que alguien pueda decir, necesitamos de cantarle a Dios para que Dios se alegre. No, el texto no dice eso. Dice que Dios es el bienaventurado y solo soberano. Él es el único. Él es el que gobierna sobre los reyes y sobre los señores de la tierra. Es decir, que todo lo que los reyes y los señores de la tierra, en este caso los gobernantes, hacen, Dios lo ha ordenado. Dios lo ha dictado. Negar que Dios es el único y soberano Dios es entrar en la categoría de los impíos y libertinos, de acuerdo a Judas el apóstol, a Judas el hermano del Señor, donde dice en el capítulo número 1, el único capítulo que tiene la epístola, el verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negar que Dios no tiene control sobre todas las cosas y que Él es el soberano es entrar en la categoría de estos hombres donde se dice de ellos que son hombres destinados a la condenación, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Negar estas cosas es entrar en la categoría de estos hombres. ¿Por qué? Porque Dios es el único y soberano Dios. Él es el soberano Dios. El apóstol Juan también dice lo mismo y afirma que Dios gobierna sobre todos los reyes de la tierra por cuanto Él es el soberano. En Apocalipsis capítulo número 1, el texto número 5, Apocalipsis capítulo 1, texto número 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, Él es el que está sobre ellos, el que gobierna a los hombres de la tierra, quienes son reyes, quienes son autoridades. El Señor Jesucristo está sobre ellos. Por esta razón nosotros vemos y observamos, hermanos, que Dios es descrito por Él mismo en su palabra. Él dice eso de Él mismo. Y contradecir que Dios es soberano es contradecir a Dios mismo, porque Él lo declaró así en su palabra. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento describen a Dios de esta manera. El profeta Daniel, citando las palabras de Nabucodonosor en sus famosas palabras se puede decir que después de haberse vuelto al Señor en arrepentimiento, en Daniel 4:35, el rey Nabucodonosor, después de haberse ensalzado a sí mismo, haberse parado en la terraza de su palacio y haber dicho, ver todo lo que él poseía, todo su reino, y dice, qué gloria, qué esplendor, todo esto yo lo he levantado con mi poder, con mi mano. Yo soy el Señor, yo soy el soberano. Básicamente eso es lo que dice, y dice la Escritura que el razonamiento le fue quitado y se convirtió como un animal, comiendo pasto, estando entre los animales, el vello le creció, las uñas le crecieron y se comportó como un animal por un cierto tiempo, hasta que Dios en su misericordia, después de un tiempo, le devolvió el razonamiento. Y después de que el razonamiento le vino, él expresó las siguientes palabras y dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Por qué dijo él esto? Porque él era el más importante de la tierra en ese tiempo. Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Dónde hace su voluntad de acuerdo al texto, hermanos? En el ejército del cielo, es decir, en el cielo, sobre los ángeles, sobre Satanás, y también hace su voluntad sobre toda la tierra, y no hay quien pueda detener su mano y le diga a él, ¿qué es lo que haces? El salmista también nos dice que todo lo que Dios quiere lo hace en todas partes, porque como ya hemos leído anteriormente en las palabras de Daniel, las palabras de Nabucodonosor, no hay nadie que pueda impedir lo que Él quiere hacer. Si lee conmigo en el Salmo 135, textos números 6 al 7, dice, vamos a leer texto 6 nada más. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Qué quiere decir estas palabras tan sencillas? Significa que si Dios quiere detener una catástrofe, si Dios quiere detener una masacre, si Dios quiere detener un cáncer en su cuerpo, en el cuerpo de nuestro, si Dios quiere detener una enfermedad terminal, Dios lo puede hacer. Porque aquí dice el texto, todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Entonces, si Dios es el soberano que gobierna sobre todo el universo y hace como a Él mejor le parece sin consultar a nadie, con esto, hermanos, quiero decir que Dios gobierna todas las cosas y lo hace perfectamente bien. Él tiene gobierno sobre toda la creación, sobre las estrellas, sobre las plantas, sobre los animales y sobre cada individuo en particular. Él gobierna. Dios reina. Eso es lo que significa que Dios es soberano, que Dios tiene control de todas las cosas. Leímos en Escuela Dominical el libro de Hechos, capítulo 2, el texto número 23, ustedes se habrán de recordar, donde hicimos la pregunta, ¿qué significa la palabra presciencia? Y es el conocimiento anticipado de Dios. Pero no es un conocimiento anticipado en el cual Él, sabiendo en su omnisciencia lo que va a ocurrir porque tiene que ocurrir, no significa eso. No significa que Dios sabe que las cosas van a ocurrir. Significa que Dios ordena que las cosas ocurran y por eso Él sabe que van a ocurrir. Porque Él todo lo tiene preordenado. Él es el que controla todas las cosas. Dice que el Señor Jesucristo murió de acuerdo al predeterminado consejo, al determinado, ¿cómo dice, hermanos? Sí, consejo de Dios y anticipado conocimiento. Dios tiene todo ordenado, todas las cosas. En Hebreos capítulo 1, el texto número 3, Hebreos 1:3, nos dice el texto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, ¿de qué, hermanos? De su poder. El Señor Jesucristo es el soberano y sustenta, ¿qué cosas? ¿Las buenas? ¿Nada más? Las malas también. Esta semana yo le hacía una pregunta a mi esposa y le dije, si en África un león salvaje viene y devora a una anciana, la pregunta es, ¿estaba Dios detrás de las quijadas del león que devoraron el cuerpo de la anciana? Y la respuesta es, sí fue así. Antes de responder uno tiene que ver qué dice la Escritura. Y nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, que Dios le detuvo las quijadas, que se las cerró la boca a los leones. Y mi pregunta es, ¿Dios puede nada más cerrar la boca de los leones para lo bueno y no la abre para lo malo? El Señor hace lo que Él quiere, hermanos. Y eso lo dice el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3. Textos 37 al 39, los que estuvieron en el estudio bíblico el viernes, estuvimos estudiando esto. Y hace unas preguntas que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor permita estas cosas? ¿Acaso hace Dios todo? Y la respuesta es sí. Dios hace todo y tiene control de todo. Si va conmigo al capítulo número 3, comenzando en el texto 37, hay una pregunta que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Hay alguien que puede decir que Dios no ordenó esta masacre que acaba de ocurrir? Y la respuesta es sí, Dios lo ordenó. Dios lo ordenó. ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Nos parece bueno? Yo no lo sé. Mi respuesta es no, a mí no me gusta. Pero eso no afecta lo que Dios ordena. El texto dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo bueno? ¿No dice así? Algo, cualquier cosa, todas las cosas, buenas o malas, que el Señor no mandó. Y luego en el texto 38 hace otra pregunta, dice, ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Que acaso de la boca de Dios no sale la orden de lo malo y de lo bueno? Sí, sí sale. El texto nos dice aquí que sí sale. Dice, ¿acaso no sale de la boca del Altísimo lo malo y lo bueno? Y nosotros, como creemos muchas veces que somos más justos que Dios, decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué haces el otro? Y la palabra de Dios nos dice en el texto 39, ¿qué es lo que debemos de pensar? No decir, ¿por qué hace Dios esto? Sino lamentarnos de nuestro pecado, que es totalmente diferente. Texto 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente de que Dios haga lo bueno y lo malo? Ese es el contexto. ¿Por qué se lamenta? ¿Y qué dice el texto, hermanos? ¿Qué dice?
laméntese el hombre en su pecado. Eso sí es malo. No es malo lo que Dios hace, es malo nuestro pecado. Eso es lo que nosotros nos debemos de lamentar, no de estar pensando si que lo que Dios hizo estuvo bien o estuvo mal. La palabra de Dios no nos da respuesta sobre eso y nosotros debemos de pensar de esa manera. En el libro de Colosenses capítulo 1, texto 17, dice la Escritura: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas. La ley de la gravedad, los eventos que ocurren en toda la tierra, las células de cáncer que se están desarrollando en tu cuerpo, las bacterias que pueden venir y pueden contaminar tu cuerpo y destruirlo. Todo ha sido sustentado. Las bacterias malas, las bacterias buenas, las manos de los hombres que hacen bondad y las manos del hombre que hace maldad, todo está sustentado por la mano de Dios. Absolutamente todo. Todo eso es lo que dice la Escritura. Toda la naturaleza actúa en base a las órdenes de Dios. Salmo 148, texto 8 dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Dios hace que un maremoto venga sobre una ciudad. Dios hace que un tsunami venga y destruya todo. ¿Por qué? Porque es ejecutado por su palabra. La palabra de Dios le da la orden al mar de que no pase de la línea que le ha puesto. Y la palabra de Dios le da la orden al mar de que venga y haga la destrucción que Dios le manda destruir. Ahora, a este punto tenemos que tener cuidado y no caer en el error de pensar que Satanás, por cuanto es malo y los ángeles son malos y la gente es pecadora, somos pecadores, nosotros obramos independientemente y luego Dios actúa siendo bondadoso y convierte el mal en algo bueno. La palabra de Dios no dice así. No es así eso. Satanás no trabaja independientemente. Es Dios quien ordena todas las cosas porque Él es el soberano. Satanás no trabaja por una manera, voy a volver a repetirlo, hacer algo mal y luego decir: Dios, ¿por qué hiciste eso? Ahora voy a tener que obrar y convertirlo en bueno. Y algunos de ustedes posiblemente piensan en Romanos 8:28, donde dice que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Pero ¿sabe lo que ese texto dice? Dios causa todas las cosas para nuestro bien. Es Dios el autor. La palabra ahí es energeo, energía, fuerza, lo que causa. Es Dios el que hace que se cause todo y todo le ayuda a bien a aquel que ama a Dios. No es que pasa algo infortunado y la persona dice: qué malo estuvo eso, pero Dios va a sacar algo bueno de eso, algo bueno de lo que Satanás hizo porque es destructor, porque es malo. Dios va a hacer algo bueno. No. Dios causó que ocurriera lo malo y eso malo va a obrar en beneficio nuestro si amamos a Dios. Si amamos a Dios, eso va a ocurrir. Dios es soberano y controla y sustenta a todos los animales. El Salmo 104, texto 27 al 29 dice: todos ellos esperan en ti. Todos los animales esperan en Dios para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacían de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, es decir, el aliento, la vida, dejan de ser y se vuelven al polvo. Son sustentados por Dios. Dios es soberano y controla las naciones y sus eventos. Job dice en el capítulo 12, texto 23, Él multiplica las naciones y Él destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Todo lo que ocurre en una nación está bajo el control y la soberanía de Dios. Salmo 22, 28 dice: porque del Señor es el reino, Él gobierna las naciones. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dios es soberano sobre la vida de cada individuo. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que
todo lo que quiere, lo inclina. ¿Quién inclinó el corazón del presidente de esta nación para cambiar su manera de pensar y decir que había evolucionado y que ahora apoya el homosexualismo? ¿Dios? Sí, Dios. Dios lo hizo. Dios lo ordenó. Pero Dios no es el autor del pensamiento degenerado del homosexualismo. Dios no es el autor de ningún pecado. Sin embargo, Él ordena que ocurra para que sus propósitos se lleven a cabo. Como podemos observar, hermanos, a través de todas estas referencias bíblicas, Dios es soberano, tiene el control sobre toda su creación, y esto es lo que nosotros debemos de afirmar. No dije que debemos de entender, no dije que debemos de amar, aunque debemos de amarlo, no dije que debemos de razonar. Esto es lo que la Biblia dice de Dios en cuanto a su soberanía. Y cambiar a Dios y decir que Dios es autor únicamente de lo bueno, pero no de lo malo, en el sentido de que Él no lo ordena, no me refiero a que lo hace, sino que no lo ordena, es tener otro Dios que no es el Dios soberano del universo. Es hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y esto nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con lo que dice la Escritura acerca del mal. En segundo lugar, la Biblia también nos dice que la maldad existe, por cuanto vivimos en un mundo que está bajo el maligno y contaminado por el pecado. Y esa maldad es la causante de las catástrofes naturales, las enfermedades físicas, la muerte y todo aquello que causa el sufrimiento. ¿Cómo entendemos esto? Dios lo ordena, pero Dios no lo hace. No lo hace. Porque Santiago, ¿qué dice, hermanos? Que nadie diga que Dios es participante del pecado. Cada uno es tentado de su propio pecado y seducido. Y no diga que Dios le mandó a hacerlo. El hombre es responsable de su pecado. Satanás es responsable de su pecado. Satanás recibirá aflicción y tormento por la eternidad por toda su maldad. Por toda. El hombre que acaba de asesinar a estos niños está recibiendo tormento por toda la eternidad, por su maldad. Dios no es el autor del pecado. En el principio, la Escritura nos dice que la creación era buena, que todo lo creó Dios bueno en gran manera. Todo era bueno. Sin embargo, Satanás vino entrando a la escena de la creación y torciendo la palabra de Dios, y le hizo la pregunta a Eva, la cual es una pregunta que muchos, incluyendo en la iglesia, aman el día de hoy, sin darse cuenta que están amando el error. ¿Qué dijo Dios? De todo puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y qué dijo Satanás? Eva, ¿así que Dios dijo? Pero el punto es, ¿tú qué piensas, Eva? Dios dijo que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ¿tú qué piensas, Eva? ¿Cuál es tu opinión, Eva? ¿Qué te parece a ti la fruta, Eva? Y dice la Escritura que vio que era hermosa, que era deliciosa, y se la comió. ¿Por qué? Porque le importó más a Eva su opinión que lo que dice la palabra de Dios. ¿Y acaso no es eso lo que pasa mucho entre nosotros, hermanos? Así dice la Biblia, pero es que yo pienso. ¿A quién le importa lo que piensas? Desiste de pensar en lo que piensas, te va a llevar a la perdición. No afirmes lo que tú piensas, afirma lo que la palabra de Dios dice, aunque no te guste, aunque vaya en contra de tu voluntad, aunque vaya en contra de todo lo que tú sientes. ¿Usted cree que a mí se me hace fácil todo, hermano? Yo digo, sí, así dice la Biblia, así vamos a creerlo. No, hermanos, si usted cree que yo no sufro como usted, estaremos en diferente tren, pero vamos en el mismo tren, creyendo en el Señor Jesucristo. Necesitamos de entender esto. También la Escritura nos dice que cuando el pecado entró a la tierra, contaminó todo, incluyendo la creación. El pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Y desde entonces existe la maldad en el hombre y en la tierra hay maldad. La misma creación está bajo esclavitud, bajo la esclavitud del pecado. La Escritura nos dice en Génesis 6:5 que desde entonces el deseo de los hombres es solamente el continuo pecar y desear hacer el mal.
Nos dice el Salmo 51, texto 5, que desde el momento en que nace una persona que está engendrada en el vientre de la mujer, es concebido en pecado y es formado en maldad. Y en Romanos 3:10 nos dice que no hay uno solo bueno y que todo este mal es causado por el hombre, que es causado por el hombre, trae dolor y trae sufrimiento. El Señor Jesús dice que el corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, las calumnias, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios. Mateo capítulo 15, texto 19. Y todos y cada uno de estos pecados causan y producen el sufrimiento en la vida de las personas. También la palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás está constantemente buscando robar, matar, destruir. Ese es su trabajo, ninguna otra cosa. Entonces, cuando venga a nuestras vidas el deseo de pensar algo opuesto de lo que la palabra de Dios dice, déjeme decirle que usted no está siendo movido por el Espíritu de Dios. Está siendo movido por el espíritu de Satanás, que dice, con que Dios dijo, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué acaso no es lo que nos gusta, hermanos? Todos nos sentimos bien cuando nos digan, fulanito, ¿qué opinas tú? Y inmediatamente nos crecemos, oh, yo opino. ¿No es cierto, hermanos? Usted quiere tocar el ego de una persona, hágale sentir que su opinión es importante. E inmediatamente todo va a cambiar dentro de la persona. Se va a sentir bien. Se va a sentir bien. Sin embargo, la Escritura no nos dice esto. La Escritura nos dice que nos llenemos de la mente de Cristo. Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos conformemos al mundo, sino que nuestro entendimiento sea renovado para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Satanás es el padre de mentira, Juan 8:44. Él es homicida desde el principio, él miente desde el principio. Ese es su trabajo y Dios es verdadero, todo lo opuesto de Satanás. Efesios 2:2 dice que el hombre que no se sujeta a la voluntad de Dios está muerto en sus delitos y pecado y que es hijo de ira, lo mismo que éramos nosotros antes y que ahora son todos los demás. Ahora bien, para entender este dilema que estamos tratando, es que si Dios está detrás de todos los eventos que ocurren en la creación, entonces nos debemos de hacer obligatoriamente nosotros la segunda pregunta, y es esta: ¿está Dios ordenando los eventos cuando un asesino tiene un arma en sus manos y con ella asesina a un número de niños inocentes y personas adultas? Sí. Dios no lo está haciendo, pero Dios lo ordenó. ¿Por qué? La Biblia no nos dice nada. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y eso es secreto. Pero lo revelado es para nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia revela en cuanto a este asunto? En tercer lugar, la Biblia nos revela cómo debemos de responder al sufrimiento. Eso sí nos dice la palabra de Dios. Y nos lo dice con tanta claridad que deberíamos estar gozosos en esta mañana, ya que no tenemos una respuesta al paradigma de por qué el sufrimiento, si Dios es bueno y soberano. Entonces nos vamos a enfocar en este tercer y último punto. ¿Cómo debemos de responder al sufrimiento, hermanos? ¿Cómo debemos de responder? Juan capítulo 16, texto número 33. En Juan 16, 33 se encuentra el Jesús que Joel Osteen y sus amigos odian, que no es el que ellos predican, no es en el que ellos creen. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, estas cosas os he dicho, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿cómo? Aflicción. El Señor Jesús prometió a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Y solo un necio puede contradecir lo opuesto. Algunos dicen, oh, es que yo estaba manejando, ayer le decía a mi esposa porque fuimos a una tienda y estaba lleno aquí en Costco, y dice uno de estos falsos maestros, dice, antes de entrar a la tienda, pensé positivamente, Señor, dame un estacionamiento en la puerta
Y empecé a manejar a lo que yo había decretado y llegué y el parking estaba solo. Eso se llama idiotismo. No tiene otro nombre. En el mundo tendréis aflicción. Este versículo, el Señor no le prometió a sus discípulos una vida sin sufrimiento, una vida llena de dinero, una vida con una familia perfecta, una vida sin problemas. Les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero sí les dijo cómo ellos debían de responder y cómo usted y yo debemos de responder. ¿Cómo debemos de responder? Confiamos en Él. No lo entiendo, ¿qué es esto? No sé cómo esto está afectando. No me gusta lo que está pasando, pero confío en ti, Señor. ¿Qué acaso no fue esa la experiencia de Job? Eso fue lo que Job hizo, hermanos. La mujer de Job le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job dice, ¿recibiremos de Dios nomás lo bueno y no lo malo? ¿Qué clase de mujer es esa? Cualquier mujer fatua habla de esa manera. Así dice Job. Job entendió que en el mundo habría aflicción. Y el Señor nos dice que la manera de responder ante la aflicción es confiando en el Señor. Señor, yo no sé por qué has causado esto, pero sé que va a obrar para mi bien. Sé que me va a hacer un efecto tremendo en mi vida. No sé qué va a pasar. Estoy con esta enfermedad. He perdido a mi hijo, he perdido a mi hija. Ha ocurrido esta catástrofe. Pero yo no sé qué estás haciendo tú, Señor. Pero lo que sí sé es que debo de confiar en ti. Y eso la Biblia lo dice claramente, hermanos. Esa la Escritura lo dice claramente. Tenemos que confiar en el Señor. Hermanos, curiosamente, la primera cosa que se pierde en el sufrimiento, ¿qué es, hermanos? La paz. La paz. Y dice el Señor, para que en mí tengáis paz. El Señor trae paz en medio del sufrimiento. Y ahí nosotros es cuando debemos de confiar y debemos de someternos a Él. No tenemos control. Ya vimos que Nabucodonosor dice que todos los habitantes de la tierra son menos que nada. Pero nosotros queremos actuar como si fuéramos más que todo. Y no es esa la actitud. Debemos de confiar en el Señor. En segundo lugar, debemos de entender que el sufrimiento, hermanos, que en el sufrimiento Dios mismo nos consuela. De una manera especial en la que en otra ocasión no puede ocurrir. Y con tal propósito Dios envía las catástrofes, los problemas para que provoquen sufrimiento y este sufrimiento nos lleve a Dios y el Señor nos consuele. Escucha las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, texto 3 al 5. 2 Corintios capítulo 1, texto número 3 al texto número 5. Dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué, hermanos? De toda consolación. Ahora, ¿por qué? El cual nos consuela, ¿cuándo? En todas nuestras tribulaciones. Quiere decir que el propósito principal, uno de los propósitos principales del sufrimiento es que confiemos en Dios y en segundo lugar que Dios nos consuele. Dios nos consuele. Él desea consolarnos a cada uno de nosotros. Él quiere hacerlo. Le gusta mostrar su consuelo y mostrar que estamos bajo su protección a pesar de que no entendamos las cosas. Pero nos dice una segunda cosa el texto, ahí en el texto 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y luego dice, ¿cómo? ¿Qué le tenemos que decir? No te afliges, piensa positivo, sóbele la espalda, algo bueno va a salir de lo malo. No dice eso. El texto dice, con la misma consolación. Es decir, que tenemos que llevarlos a Dios. No darle mis palabras que yo pienso que son buenas. Tenemos que decirle, Dios te va a consolar, así como me ha consolado a mí. Dios va a traer paz, así como me ha traído paz a mí. Dios va a hacerlo porque Dios se deleita en consolar a sus hijos. Y eso es lo que el texto dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por
Dios. Entonces, en segundo lugar, el sufrimiento tiene el propósito de que nosotros experimentemos la consolación de Dios. Cuando alguien llora por alguna tragedia, debemos de llorar juntamente con ellos. Cuando alguien ruega al Señor que lo consuele, debemos de rogar juntamente con ellos que sean consolados por el Señor. Cuando alguien sufre por algún dolor, debemos de sufrir juntamente con ellos y animarlos a que pongan su confianza en aquel que los puede consolar, que les puede dar paz. Y ese únicamente es Dios. En tercer lugar, y por último, el sufrimiento tiene el propósito de traernos la oportunidad para predicar el Evangelio. Ese propósito tiene el sufrimiento. La oportunidad de que prediquemos el Evangelio. ¿Se recuerdan lo que leímos en Jeremías 3:39? Laméntese el hombre en esto, en su pecado. Y hay un tiempo para que prediquemos el Evangelio en medio del sufrimiento. Y quiero para esto leer 2 ejemplos que les decía a mis hermanos el viernes, porque los estábamos viendo los ejemplos en Lucas capítulo 13, donde hay una conversación del Señor Jesucristo con uno de sus discípulos, en Lucas 13, y le hace unas preguntas. El Señor Jesucristo hace algo que es increíble, es inaudito, pero que nos enseña que el sufrimiento tiene el propósito de que testifiquemos acerca de Él, de que prediquemos el Evangelio. Lucas 13, 1 al 5. Hay una escena, está el Señor sentado y hay un grupo de personas que le están hablando de una catástrofe, de una masacre, una masacre cometida por Pilato. Dice, en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué hizo Pilato? Agarró a un grupo de galileos, los degolló, no sé cómo le sacó la sangre, el punto es que mezcló la sangre de esos galileos con la sangre de los sacrificios. Y eso es algo horrible. Y le estaban contando al Señor Jesús, Señor Jesús, mira qué mal murieron estos hombres. ¿Qué habrán hecho que murieron de esa manera? ¿Qué mal cometieron que Dios los castigó de esa manera? Y la respuesta del Señor Jesús es asombrante. No dijo, qué perverso es Pilato. No dijo, ¿qué habrán hecho estos hombres? No dijo, qué profano Pilato por haber mezclado la sangre de estos hombres con los sacrificios a Dios. No dijo nada de eso. Los llevó al punto principal, que es el sufrimiento eterno. Y dice el texto, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Que por eso murieron por pecadores? En la mente de estos hombres estaba en que habían muerto los galileos porque eran hombres perversos, pecadores, más que ellos. Se estaban admirando del tipo de muerte. Ellos decían, tal vez una muerte en la ancianidad, en la vejez, morir de causas naturales, es la bendición de Dios. Pero el Señor Jesús los lleva a su problema y les dice, texto número 3, os digo, no, ese no es el problema. No fueron más pecadores ellos que todo el resto de los galileos. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué hizo el Señor Jesús en este momento de esta masacre? ¿Cómo respondió? Arrepiéntense con el Evangelio. Quiere decir que la predicación del Evangelio tiene un momento. Hay momento para consolar, hay momento para predicar el Evangelio, y el Señor Jesús, eso fue exactamente lo que Él hizo. Y luego mire lo que dice en el texto 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y vuelve a lo mismo. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es el punto, hermanos?
El punto aquí es que el sufrimiento, a pesar de que es trágico, no es lo más importante. Lo más importante es dónde pasará la eternidad la persona que murió y dónde la vas a pasar tú. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero muchas veces, cuando alguien está en su lecho de muerte, hay personas que dicen, no, no le hables del Evangelio, porque lo va a turbar y se va a morir. Y es cierto, hermano, les da risa, pero es que eso es así. Eso es así. Yo he tenido la oportunidad de hablar a las personas que están en su lecho de muerte y me han pedido que me calle. Que me calle. Y eso es triste. Se fueron sin desear la vida eterna. Y en este momento les aseguro que están diciendo que les hable. Que les hable. Muchos de nosotros, hermanos, a veces tenemos personas a las que debimos de haberles hablado y no les hablamos. No les hablamos, hermanos. Yo recuerdo cuando fui a México a los pocos años de convertido, creo que 1 o 2, no recuerdo, 3. Uno de mis tíos me estaba buscando, quería hablar conmigo, y yo no quería hablar con nadie porque todo había sido puro conflicto con toda la familia. Y mi tío se llamaba Eliezer y me dijeron, tu tío te está buscando, quiere platicar contigo. Yo dije, pues nada más viene a molestar, lo mismo que todos han hecho. Y yo le dije, dígale que no estoy, que estoy descansando, que estoy dormido, perdón. Y mi tío murió a los pocos días, hermanos. Yo perdí la oportunidad de predicar el Evangelio a mi tío. No debemos de quedarnos callados, hermanos, no debemos de quedarnos callados. No, pero que el sufrimiento que está teniendo esta familia, no seas falto de conciencia en sufrimiento. No, así no dice la Escritura. La Escritura dice que sí, lloremos con ellos. La Escritura dice que sí, les digamos que sean consolados por Dios y los consolemos con la consolación que hemos sido consolados. Pero también la Escritura nos dice que les hablemos del arrepentimiento. Porque eso, el dolor que esté sufriendo una persona no es comparado con el sufrimiento eterno, hermanos. No es comparado con el sufrimiento eterno. Entonces, afirmamos que Dios es soberano. Afirmamos que todo el mal, aunque es ordenado por Dios, solo Satanás y los que provocan el mal son culpables por el mal. Y afirmamos que ante el sufrimiento debemos de responder confiando en el Señor, siendo consolados por el Señor y predicando el arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento a todos aquellos que sufran, porque no hay otra forma de ser consolados. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, tú que eres el soberano del universo, el que puede obrar en nuestras mentes y corazones, Señor, yo te pido que tú obres entre nosotros, Señor. Señor, yo sé que estos temas traen muchas veces conflicto, confusión. Sin embargo, también sé que, Señor, que solo tú puedes traer claridad de pensamiento. Enséñanos, Señor, a conocerte como tú eres, Señor, y no cambiarte, Señor, pensando que tú eres como nosotros. Yo te ruego, Señor, que a nuestros hermanos que están sufriendo de enfermedades aquí en la congregación, Señor, que tú les des consuelo, Señor. Que ellos puedan voltear a verte a ti, Señor, y poner su confianza en ti, porque posiblemente muy pronto se van a ver contigo, Señor, cara a cara. Y que nosotros, los que tal vez tenemos una salud un poco menos quebrantada que ellos, que no pensemos que ellos están así por causa de su pecado, sino que nosotros, de igual manera, debemos de buscarte a ti, Señor. Porque no hay unos más malos que otros, Señor, sino que tú eres el misericordioso y el que transforma el corazón. También, Señor, te ruego que nos des valor, pero sobre todo compasión
con aquellas personas que están sufriendo y que están o que han perdido seres queridos, para que les podamos predicar el Evangelio, Señor, y hablarles de la esperanza eterna, Señor. Así es que, Señor, obra entre nosotros y renueva nuestro entendimiento en cuanto a este tema, Señor. Y que ninguno de nosotros, Señor, pueda decir que tú eres débil para no estar en control. Y que ninguno de nosotros pueda decir por qué haces las cosas si nosotros no lo sabemos, Señor. Señor, como dice el apóstol Pablo en tu palabra en Romanos, Señor, que todas las cosas son por ti, Señor, y para ti, Señor. Son por ti, por medio de ti y para ti. Por lo tanto, Señor, que a ti sea la gloria. Amén.